Buenos días a todos, bienvenidos colegas de la Comunidad de Práctica de los Andes, COPANDES. Esta presentación se denomina de la vulnerabilidad al riesgo, simplificando lo complejo. Explico la razón de este título. En medio de esta profusión de definiciones acerca del impacto de las perturbaciones naturales o antrópicas en las personas, en las propiedades, en la infraestructura, en el medio ambiente, me he visto obligado, seguramente como muchos de ustedes, a tratar de dilucidar las diferencias y similaridades de un conjunto de conceptos que no pocas veces se prestan a confusión. La intención entonces de esta presentación es buscar explicar en términos sencillos, predominantemente gráficos, los conceptos de vulnerabilidad, riesgo y resiliencia, ilustrando algunos ejemplos de experiencias en Colombia. Como lo informó en la invitación al webinar el ingeniero Antonio Pantoja, moderador temático de la comunidad, el IPCC en su más reciente informe 2014 muestra un esquema metodológico en el que sitúa al riesgo como el elemento central de análisis, cambiando el enfoque de años anteriores que consideraba a la vulnerabilidad como el objetivo primordial de los proyectos relacionados al cambio climático. Por ser este un enfoque relativamente nuevo, existen pocos ejemplos que ayuden a comprender cómo deben ser utilizados estos conceptos asociados. Básicamente lo que dice la IPCC es que el riesgo de los impactos ligados a una perturbación se deriva de las amenazas vinculadas a tal perturbación con la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas humanos y naturales. Recordemos que una ecuación ampliamente utilizada ha sido vulnerabilidad igual, entre paréntesis, a exposición más sensibilidad, cierro paréntesis, menos la capacidad de adaptación. Sin embargo, en el nuevo esquema metodológico observemos que aparecen la vulnerabilidad y la exposición como conceptos separados. Por eso me he permitido agregar en el óvalo de vulnerabilidad únicamente sus componentes de sensibilidad y adaptación o adaptabilidad. Esto no está en el modelo original del IPCC. También he adicionado el concepto de resiliencia por su complementariedad con la vulnerabilidad, como lo veremos en las consideraciones finales más adelante. Para empezar, consideremos la vulnerabilidad. Una primera definición dice que la vulnerabilidad de un sistema a una perturbación resulta de la interacción entre la sensibilidad o indefensión y la capacidad de adaptación. Una segunda definición dice la vulnerabilidad es la propensión o la predisposición de un sistema a verse afectado negativamente por una perturbación. Esa es la definición de la IPCC. Y una tercera definición dice que la vulnerabilidad es el grado en que un sistema es propenso a experimentar daño debido a la exposición a una perturbación. Veamos algunos ejemplos de vulnerabilidad. El primer ejemplo, la vulnerabilidad en este sistema acoplado humano-ambiental entre las personas y los mosquitos del dengue. La propensión o predisposición de los habitantes del barrio París, en Bello, un pueblo en Antioquia, en Colombia, a enfermar de dengue, la cual es su vulnerabilidad, es el resultado de la interacción entre el grado de indefensión de estos habitantes, la cual es su sensibilidad, y la carencia de habilidades y medios propios, como un acceso muy limitado a los recursos y activos públicos, lo cual sería, para hacerle frente a esta situación, lo cual sería su capacidad de adaptación. Un segundo ejemplo de vulnerabilidad, en este caso entre personas y fauna, es la propensión o predisposición de la población de peces de la represa Betania en Huila, en Colombia, a la mortandad por bacteriosis, la cual sería su vulnerabilidad. Es el resultado de la interacción entre el grado de indefensión de las especies, la cual es su sensibilidad, y la negligencia de los piscicultores por falta de medidas de higiene relacionadas con la limpieza y desinfección de las jaulas y el acceso restringido de estos, los piscicultores, a los recursos y activos públicos para poder hacerle frente
como el manejo de los bajos caudales de embalsación o cargabilidad de la represa, lo cual sería su capacidad de adaptación. Un tercer ejemplo de vulnerabilidad sería la vulnerabilidad socioeconómica, en este caso entre empresas pequeñas y el mercado. La propensión o predisposición de una pequeña empresa de quedarse ilíquida y generar problemas para su operación normal, la cual sería su vulnerabilidad, es el resultado de la interacción entre el grado de indefensión por un capital de trabajo insuficiente, la cual sería su sensibilidad, y la carencia de capacidades y medios propios tales como buenos sistemas de información de costos para el manejo de insumos y los procesos internos como ventas cuando hay una baja demanda, y la gestión de cartera, lo que se conoce como rotación, así como un acceso muy limitado a los recursos del mercado para poder hacerle frente a esa iliquidez como es el crédito bancario, lo cual sería su capacidad de adaptación. Examinemos ahora los componentes de la vulnerabilidad, cuáles son sensibilidad y capacidad de adaptación. La sensibilidad es el grado de indefensión o debilidad de un sistema. En salud humana se le conoce como fragilidad. La sensibilidad es el grado de un sistema para defenderse o su grado de indefensión, dicho de otra manera, en cualquier caso es un enfoque biofísico o ambiental. La capacidad de adaptación es un proceso de acomodación a las perturbaciones. Es la factibilidad de hacerle frente a esas tensiones o a esas perturbaciones. Es el grado en que un sistema puede modificar sus circunstancias para hacerse menos vulnerable. Y es un enfoque socioeconómico. Reconozcamos ahora qué es perturbación. Una perturbación es un evento o proceso que desafía alguna parte del sistema acoplado humano o ambiental con implicaciones para el bienestar de las personas y o las funciones ambientales que proporcionan los servicios de los ecosistemas. Existen perturbaciones sociales que son forzamientos persistentes o crónicos a largo plazo, por ejemplo, la desnutrición humana, eso no es de corto sino de largo plazo. Un ejemplo, cambios muy grandes y rápidos en la estructura de precios de los recursos que amenazan la economía local de una ciudad, por ejemplo. Y perturbaciones ambientales que son forzamientos ocasionales a corto plazo. Un ejemplo es la variedad climática, otro ejemplo son los derrumbes y las inundaciones. Por tanto, son dos tipos de forzamientos. Estudiemos ahora la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de un sistema para hacer frente o absorber el cambio debido a una perturbación y todavía mantener su estructura y función de base, incluyendo la reorganización del sistema. Veamos un parangón entre vulnerabilidad y resiliencia. La vulnerabilidad de las ciencias sociales es un paradigma constructivista, también llamado hermenéutico, subjetivo o intuitivo. La vulnerabilidad es el grado en que un sistema es propenso a experimentar daño. Los enfoques de vulnerabilidad generalmente contemplan estos elementos comunes: una amenaza, un lugar o sector geográfico, un grupo socioeconómico y consecuencias o resultados. La resiliencia es de las ciencias biofísicas, es un paradigma positivista, también llamado mecanicista o reduccionista. La resiliencia es la capacidad de un sistema para absorber el cambio y mantenerse. Es la capacidad de hacer frente, de reorganizarse, de absorber las perturbaciones y evitar cruzar un umbral hacia un nuevo estado irreversible. Analicemos qué es la exposición. Hay una primera definición que dice: la exposición es la presencia de personas, medios de vida, especies o ecosistemas, funciones ambientales, servicios y recursos, infraestructura y activos económicos, sociales y culturales en lugares y ambientes que pueden verse afectados negativamente. Esa es la definición de la IPCC. Una segunda definición es que la exposición es el grado en que un sistema se encuentra con perturbaciones socioeconómicas o ambientales. Una tercera definición es que la exposición se refiere a la frecuencia y la intensidad de los diferentes tipos de perturbaciones o factores estresantes o estresores que operan en un sistema acoplado humano-ambiental. Una cuarta definición dice que la exposición se refiere a las tensiones causadas por los cambios en la frecuencia, intensidad y duración de la perturbación, extensión del área perturbada y la naturaleza de la perturbación socioeconómica o ambiental. En esta figura, para ser muy explícito, he mostrado algunos diagramas de lo que son la exposición para que
podamos retener un poco más el tema. La exposición puede verse como una exposición a un accidente, la exposición al sol, la exposición al ruido, la exposición al riesgo dentro de una sala de cirugía por bacterias y virus, la exposición de los cultivos a las fumigaciones contra los ilícitos, la exposición a emanaciones químicas. Todo eso es exposición. Lo he querido traer como una graficación para que nos quede claro de qué se trata este tema. Estudiemos la amenaza y el impacto. La amenaza es el potencial de ocurrencia de una perturbación, de acuerdo con la IPCC. El impacto es la consecuencia sobre un sistema de una perturbación. Comprendamos entonces qué es el riesgo. El riesgo es la posibilidad de impactos donde algo de valor está en juego originado en una perturbación. El riesgo resulta de la interacción entre la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. La posibilidad de impactos en un sistema, lo cual es el riesgo, por una eventual perturbación, es el resultado de una interacción entre su propensión o predisposición a verse afectado negativamente, la cual es su vulnerabilidad, su presencia en lugares y ambientes comprometidos, lo cual es su exposición, y el potencial de ocurrencia de tal perturbación, lo cual es su amenaza. Repetimos ahora los mismos ejemplos de enfermedad por dengue, la bacteriosis de los peces y la iliquidez de una pequeña empresa, no ya frente a la vulnerabilidad, sino frente al riesgo. Miremos cómo serían estos ejemplos considerados como riesgo. El primero, la posibilidad de impactos en los habitantes del barrio París de Bello, lo cual es su riesgo, por un eventual índice aédico igual o mayor al 2% en la presencia de larvas del mosquito Aedes aegypti, lo cual es la perturbación. Es una interacción entre su propensión o predisposición a enfermar de dengue, lo cual es su vulnerabilidad, la presencia en un lugar endémico, la cual es su exposición, y el potencial de ocurrencia de tal aumento del 10%, lo cual es la amenaza. El segundo ejemplo, la posibilidad de impactos en la población de peces de la represa Betania en el Huila, lo cual es su riesgo, por un eventual incremento del índice bacterial en las aguas igual o mayor al X%, lo cual es la perturbación. Es una interacción entre la propensión o predisposición de las especies a la mortandad por bacteriosis, la cual es su vulnerabilidad. La presencia en el lugar objeto de la contaminación, es decir, el embalse, lo cual es la exposición, y el potencial de ocurrencia de tal aumento del X%, lo cual es su amenaza, exacerbado por el bajo caudal de agua contenido, lo cual también es una amenaza. El tercer ejemplo, la posibilidad de impactos en las pequeñas empresas, lo cual es su riesgo, por una eventual iliquidez, perturbación. Es una interacción entre la propensión o predisposición de las pequeñas empresas a la iliquidez, la cual es su vulnerabilidad, la presencia en un mercado dinámico y competitivo de supervivencia a corto plazo, la cual es su exposición, y el potencial de ocurrencia de tal perturbación del 14%. Este 14% lo obtengo de una encuesta a pymes que hizo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras en el año 2012. Quiero llamar la atención sobre este esquema metodológico de resiliencia, cuyo autor es Park en el 2013, en su artículo Integrando los enfoques del riesgo y la resiliencia a la gestión de catástrofes en sistemas de ingeniería. Lo que dice Park es que no es solo el análisis de riesgo como lo propone el IPCC, también es importante incorporar el análisis de la resiliencia para una mejor gestión de catástrofes. La resiliencia es una prioridad emergente de los sistemas complejos. Es el resultado de un proceso cíclico que incluye los pasos de detección, anticipación, aprendizaje y adaptación. La resiliencia es el resultado emergente de los esfuerzos continuos de varias organizaciones públicas y privadas que requieren coordinación. Dejo a ustedes algunas consideraciones finalmente, que voy a leer aquí. La vulnerabilidad y la resiliencia son complementarias. Se debe buscar una convergencia para lograr sinergias e integración. Han experimentado una separación artificial debido a construcciones conceptuales. En la última década, la resiliencia ha ampliado su aplicación a los sistemas socioecológicos o humano-ambientales, también conocidos como Coupled Human Environment Systems, o CHES. La resiliencia ambiental y la resiliencia socioeconómica, la capacidad de adaptación humana, no se pueden separar, pues son interdependientes en la CHES.
El enfoque de análisis de riesgos por sí solo es insuficiente, también se requiere un enfoque de resiliencia. Es la atención que quiero llamar acá. Son complementarios. Una mejor gestión de catástrofes combina los servicios del análisis de riesgos con el análisis de la resiliencia. En contraste con el análisis de riesgo que comienza con la identificación de los peligros y la caracterización de las propiedades, de las probabilidades, el análisis de la resiliencia mejora el sistema de respuesta a las sorpresas. Se entiende mejor la resiliencia como una propiedad emergente, resultado de los esfuerzos continuos que requieren coordinación entre varias organizaciones. No obstante, el problema es que el conocimiento de un sistema complejo y sus dinámicas futuras nunca puede ser completo. Esto es una propiedad inherente de un sistema complejo por forzamientos crónicos y ocasionales a perpetuidad. Señala aquí el teorema de la incompletitud de Gödel de 1931 de la mecánica cuántica, que establece que cualquiera que sea el tamaño del conjunto de datos por analizar, siempre nos faltarán informaciones sobre el fenómeno correspondiente y, por ende, nuestras conclusiones serán incompletas. Así son los sistemas complejos dinámicos no lineales. Muchas gracias.